Le he puesto como título la reflexión que quiero, deseo o espero que el Señor también traiga a nuestros corazones durante esta mañana. Así que el título de la predicación es ¿a quién vino a buscar Cristo? Y esto es una pregunta y esta es la reflexión que me gustaría que todos pudiéramos ir pensando a lo largo de esta predicación, que podamos ir siguiendo el texto y irnos preguntando ¿a quién verdaderamente vino a buscar Cristo? Ahora dicho esto, vamos a contextualizar como siempre en qué lugar nos encontramos de la historia, vamos a ponernos dentro de la época en la que nos encontramos, salimos por un segundo de la iglesia de San Celoni y nos trasladamos a la época en la que nos encontramos, y como estamos en el capítulo 5 de Lucas, estamos al principio de su evangelio, del evangelio según Lucas, estaremos obviamente en las primeras etapas del ministerio de Cristo. Ya hemos visto su nacimiento, cosa que anunciamos durante estas fechas. Hemos visto también el inicio de su ministerio, como él empezaba en el desierto. Y ahora nos encontramos en una historia quizás muy conocida del llamamiento de Leví, que para quien esté un poco perdido y se pregunte quién es esta persona que se llama Leví, este es en realidad Mateo, simplemente que cuando conoce a Jesús como un Salvador, como Jesús hace de costumbre con sus discípulos, les cambia el nombre, por varias razones, no solo para cambiarles el sentido de su vida, sino también para mostrar que ha habido un cambio en su vida, ha habido un antes y un después. El que era ahora Leví, posteriormente se llamó Mateo. Ahora, ¿de dónde viene Jesús? Jesús viene de haber hecho ya sus primeros milagros. Los milagros no eran para que la gente lo aplaudiera, es más, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, si nos vamos seguramente unas horas antes de la conversión de Leví, nos encontramos que Jesús ha sanado a un leproso, pero le dice a ese leproso que no se lo diga a nadie. Entonces, a través de esto, sabemos que Jesús no buscaba su fama, no buscaba que fuera conocido, sino más bien probar que él era verdaderamente el Hijo de Dios a través de sus milagros. También otra historia que tenemos anterior a esta, quizás muy conocida, es la de ese paralítico que no puede acceder a Jesús porque está en una casa abarrotada de gente y sus amigos no tienen ninguna mejor idea que romper el tejado para poder acceder a Jesús. Entonces, no sé si recordáis un poco esa historia, pero nos encontramos en este punto. Terminadas estas sanaciones, no solo del leproso, sino también del paralítico, Jesús se dirigía a otra ubicación, seguido de mucha gente, y en ese camino se encuentra a esta persona, Leví, que es la historia que vamos a leer esta mañana, y vamos a ver cómo la vida de Leví cambió radicalmente al haber conocido a Cristo. Así que si ahora sí queréis seguirme en esta historia, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos del 27 hasta el 32, y dice así el texto. Después de estas cosas, las cosas que os he anunciado hace un segundo, y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, Leví se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, te pido que en esta mañana tú bendigas como una mañana más, Señor, como cada domingo, Señor, tu palabra, para que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, para que podamos aprender todos juntos de este fabuloso evangelio, Señor, tu evangelio, narrado según Lucas, Señor, pero que nos anuncia tu ministerio, Señor, tu vida y todo lo que tú nos has querido transmitir. Te pido, Padre, que tú nos pongas atentos, Señor, a tu palabra, Señor, lo que tengas que decirnos, y que puedas desafiarnos, Señor, a quizás ser transformados en alguna área de nuestra vida, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Repito, el título de esta predicación es ¿a quién vino a buscar Cristo? Y quizás la respuesta más rápida que podríamos decir a esta pregunta es vino a buscar a todos. El Señor vino a buscar absolutamente a todos. Ahora, en paréntesis, no voy a hablar de ningún tema raro, no os preocupéis. Quizás alguno está pensando, uy, ¿de qué vamos a hablar ahora? No os preocupéis, no vamos a hablar de ningún tema concreto, pero sí quiero que nos enfocamos en quién
el Señor invertía su tiempo y su ministerio cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y el primer punto de este mensaje lo he titulado La visión personal. La visión personal que nosotros podamos llegar a tener de a quién vino a buscar Cristo. Y esto lo vemos de la mano de Leví. ¿Qué visión tuvo Leví en el momento que Cristo se fijó en él? Si habéis leído el texto conmigo, dice que después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Bien, en este texto, si lo leemos literalmente como lo he leído yo en Reina Valera, vamos a leer que dice: y vio un publicano llamado Leví. Podríamos pensar que Jesús iba andando y de repente, como aquel que está mirando el paisaje, se encontró un hombre llamado Leví y por alguna razón pues decidió tener una conversación con él y decirle: sígueme. Y esto podría quizás sacarle un poco de fuerza a esta narración, pensando que en realidad lo que había pasado ahí era una casualidad, ¿no? Que el Señor se encontró con Leví. Pero si nos vamos al texto original, esta palabra vio, que no la voy a leer en original, no os preocupéis, significa miró fijamente. Entonces, si tradujéramos esto a una traducción más certera, tendríamos que decir que el Señor, yendo hacia una dirección, miró fijamente a Leví. Ahora, ¿por qué el Señor miró fijamente a Leví? El Señor miró fijamente a Leví porque el Señor sabía quién era Leví. El Señor sabía quién era Leví, el Señor sabía cuál era su necesidad, el Señor sabía que independientemente de su condición, independientemente de ser publicano, que vamos a hablar en un momento de qué significaba ser un publicano, el Señor conocía concretamente cuál era la necesidad de Leví, por nombre y por apellido. Ahora, esta historia contrasta muchísimo otra historia que quizás conoceremos, que es la historia del joven rico. Todos conocemos la historia del joven rico, un joven rico que quería conocer al Señor y le dijo: Señor, lo he hecho absolutamente todo, ¿qué más tengo que hacer para seguirte? Y el Señor le dijo: véndelo todo, déjalo todo y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, la pregunta que te hago yo es: ¿quién vino a buscar a quién ese día? El joven rico vino a buscar al Señor. Y el Señor le contestó, pero el joven rico no estaba preparado para conocer a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿por qué Cristo vino a buscar a Leví? Porque Cristo sabía que en el corazón de Leví estaba preparado el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque al igual que el Señor miró fijamente a Leví conociendo su necesidad, el Señor ha mirado fijamente cada una de nuestras vidas para poderlo conocer como su Salvador. El Señor nos conoce por nombre y apellido, sabe cuál es nuestra necesidad, sabe cada cosa de nuestra vida. El Señor se ha fijado en ti, se ha fijado en mí y sabemos que gracias a esto lo hemos podido conocer como nuestro Salvador. Ahora, dejando esta parte y respondiendo a la pregunta que mencionaba hace un segundo, pongámonos más en la historia, un poquito más en la historia de Leví, preguntémonos: ¿y quién es Leví? ¿Quién es este personaje que aparece en esta historia, el cual posteriormente se llamó Mateo y nos dice que es publicano? Publicano, ya en algunas predicaciones anteriores mencioné lo que era, pero para hacer un poco de recordatorio, recordamos que un publicano es un cobrador de impuestos. Entonces, un publicano era la hacienda de la época, era la persona que se encargaba de asegurarse que tú pagabas tus impuestos. Como comprenderéis, no era una persona muy amada, era una persona que seguro, era muy odiado entre la sociedad porque a nadie le gusta pagar impuestos y él era su tarea tener que cobrar impuestos, pero por si no era suficiente, ser publicano tenía algunos añadidos, y es que los publicanos no tenían sueldo. ¿Qué significaba? Que los publicanos tenían la obligación de cobrar los impuestos que el gobierno de Roma obligaba. Entonces el gobierno de Roma decía: tú tienes que cobrar un 5% por pescar en estas aguas. Entonces, ¿qué hacía el publicano? Yo cobro ese 5%, que es el que me pide el Imperio Romano, pero yo tengo que cobrar un sueldo. Entonces, en vez de cobrar el 5%, yo cobrar el 7%. El 5% lo voy a dar al Imperio Romano porque es la obligación que tienen que pagar, pero el 2% restante me lo voy a quedar yo para poder tener un sueldo. Y ese extrasalario que ellos se sacaban no estaba regulado. Es decir, cada publicano podía decidir cuánto quería cobrar. Quizás venían Navidades, tenía que hacer regalos y podía cobrar muchísimo más si fuera el caso. Entonces, obviamente era una forma de cobrar muy arbitraria. Ahora, no solo eso, sino que Leví, ya no solo por ser Leví, sino por su nombre, él era judío. Y los judíos entendían que solo se tenían que pagar impuestos al Señor.
No sé si os acordáis, otra historia de los evangelios, que quisieron poner a prueba al Señor, le dijeron, Señor, ¿a quién tenemos que pagar impuestos? ¿A Dios o al César? ¿Y qué dijo el Señor? Denle al César lo que es del César y al Señor lo que es de Dios. Entonces, ¿por qué dijo esto el Señor? Porque el Señor no entremezclaba caminos, pero los judíos que sí que lo hacían, que sí que mezclaban esos caminos, ellos entendían que tú no podías cobrar impuestos siendo judío porque esto solo era para el Señor. Los impuestos solo tenían que ir destinados al Señor y no al Imperio Romano. Entonces, imaginaros, tienes a tu hermano judío, el cual teóricamente se ha criado con la misma cultura que tú y con la misma palabra que tú, el Antiguo Testamento hasta la época, pero él entiende la verdad de otra manera. Él entiende que sí que tiene el derecho de cobrar impuestos, a pesar de que según la cultura judía de esa época se entendía que eso era pecado. Entonces voy diciendo todas estas cosas para que entendamos en qué situación se encontraba Leví. Ahora, ¿qué más sabemos de Leví? Sabemos que él era concretamente un publicano llamado Mokhes. Lo intento pronunciar, este es el original, la palabra original, Mokhes, que son los publicanos que se encargaban de cobrar tributos concretos. Es decir, él no cobraba los impuestos generales del Estado, sino que él cobraba los impuestos concretos de algunas áreas en concreto, como por ejemplo podían ser la pesca, podían ser la agricultura. Él no cobraba un impuesto general que tenían que pagar todos los ciudadanos, sino que él cobraba impuestos concretamente dependiendo del área en la que tú trabajaras. Y para ser concreto, él era considerado un Mokhes pequeño. ¿Por qué considerado pequeño? Porque había muchos rangos. Entonces, los cobradores de impuestos no todos estaban en el mismo rango, y el cobrador de impuestos mayor, él estaba en su oficina. A ese nadie lo conocía. El que cobraba todos los impuestos mayor, ese estaba en su oficina, que nadie lo conocía. Por los pequeños eran los que tenían que dar la cara. ¿Qué significa? Que cuando un pobre pescador que había pescado muy poquito tenía que ir a pagar impuestos, la persona encargada de hacer esto era el pequeño, era Leví. Era la persona que daba la cara pública en todo momento. Esto sin tener que decir, obviamente, que alguna de las prácticas que utilizaban para cobrar impuestos era contratar matones. Entonces, si tú no pagabas tus impuestos, Leví se encargaba de llamar a un matón y que viniera a buscarte y que te obligara a pagar los impuestos por las buenas o por las malas. Cerramos el contexto de Leví, se ha quedado mucha información, pero ¿por qué es importante entender todo esto? Porque si yo no entendiera todo lo que implicaba ser publicano como Leví, no entendería lo desgraciado que era Leví. Era un pecador rechazado por su familia judía, una persona rechazada por el Imperio Romano porque los judíos se consideraban de segunda clase, una persona odiada por la sociedad porque cobraba impuestos independientemente de dónde vinieras y independientemente de quién fueras, una persona que solo se podía rodear de la gente que se aprovechaba del dinero que él ganaba. Una persona repudiada por la sociedad, pecadora de profesión, pero que Dios se fijó en él. Cristo se fijó en él. ¿A quién vino a buscar Cristo? Y es importante que entendamos la condición de Leví para entender que si Leví no hubiera entendido su gran necesidad de un Salvador, entonces nunca se hubiera levantado y hubiera seguido a Cristo. Es gracias a que Leví entendió su pecado, entendió su condición, que pudo llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Pero previamente tenía que haber una concepción de cuál era su pecado, de cuál era la razón por la cual había sido repudiado. Y gracias a esto, Leví pudo entender su necesidad de un Salvador. ¿Por qué transmito esto esta mañana? Porque ¿cómo voy a seguir a Cristo cada día si soy incapaz de ver la necesidad que yo tengo de Él? ¿Cómo yo voy a desear levantarme y seguir a Cristo cada día de mi vida como lo hizo Leví ese día si yo soy incapaz de ver mi condición en este mundo? Si soy incapaz de ver que soy un pecador, que necesito a Cristo cada día de mi vida, que cometo pecados cada día y que como pecador que soy necesito que Cristo me restaure cada día, que doy gracias al Señor, que un día se fijó en mí siendo de un vil pecador, como dice esa canción. El Señor clavó su mirada en mí. ¿Cómo voy a ser agradecido y servir a Dios cada día de mi vida si soy incapaz muchas veces de reconocer mi condición o de olvidarme de donde el Señor me sacó? Mira, una verdad que me gustaría que comprendiéramos esta mañana es que el Señor no nos ama por lo que somos. El Señor nos ama a pesar de lo que somos. Y esta frase lo cambia todo, porque si entendemos esta frase,
entendemos que no puedo ser un conformista de mi vida y pensar que el Señor, como me ama tal y como soy, pues puedo hacer todo lo que yo quiera. No, el Señor te ama a pesar de lo que eres. Porque el Señor es tan bueno que te ama a pesar de tu pecado. Pero que eso nunca sea una excusa para acomodarme y pensar que ya he sido suficientemente santo como para no tener que levantarme y seguir nunca más al Señor. Sino que el reconocer que el Señor me ama a pesar de cómo soy, me impulsa a querer servir al Señor cada día, a levantarme cada día y seguir al Señor. No debo amar mi pecado nunca, sino ver ese pecado y buscar el perdón cada día como lo buscó Leví. Ahora la pregunta, ¿y cómo respondió Leví a ese llamado? Porque claro, Cristo se fijó en Leví, clavó la mirada fija en Leví, pero Leví tenía que dar una respuesta. ¿Y qué nos dice este texto? Que Leví se levantó y lo siguió, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Ahora, la respuesta de Leví fue radical, porque Leví hizo muchas cosas en tan pocas palabras. Leemos este texto en tan solo 2 versículos, pero muchas cosas pasaron en aquel momento. Él se levantó y lo siguió. Él se levantó en medio de su trabajo. Él no se levantó una tarde de su casa, cerrado en su casa, porque si no Jesús no lo hubiera visto. ¿Por qué Jesús lo vio? Porque estaba en la zona pública, seguramente cobrando impuestos. Y Leví se levantó y lo siguió. Y Leví ya no era Leví, Leví era Mateo. Y la misión de Mateo era escribir el Evangelio según Mateo. ¿Qué pasó ese día? Que Leví dejó su trabajo. ¿Qué tenía Leví en su vida? Su trabajo, punto, final. No tenía nada más. Leví había sido repudiado por los judíos por haber cobrado impuestos. Leví era repudiado por los romanos por ser un judío de segunda clase. Y lo poco que le quedaba a Leví era un trabajo que le daba dinero y la gente que estaba interesada en su dinero se juntaba con él. Pero ahora de repente Leví decide dejar su trabajo. Leví dejó todo lo que tenía para servir a Cristo. Lo poco que le quedaba, que era su trabajo, Leví dijo, incluso esto, me levanto y me voy, ya no quiero ser más un publicano, quiero ser un seguidor de Cristo. Mateo perdió posesiones materiales ese día, pero como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pero él ganó una herencia incorruptible. Leví estuvo dispuesto a dejar todo lo poco que le quedaba en aquel momento, lo poco en lo que se podía aferrar, para ganar una herencia incorruptible al saber que era salvo por la gracia de Cristo. Pregunta que yo te hago esta mañana: ¿qué estamos dispuestos a dejar para servir a Cristo? ¿A qué estamos aferrados que nos bloquea de poder servir a Cristo de la forma correcta? ¿Qué estoy dispuesto yo a hoy tomar la decisión y decir, Señor, quiero dejar esto, independientemente de si es algo material, visible o invisible? Estoy dispuesto a dejar una actitud, estoy dispuesto a dejar una mala amistad, estoy dispuesto a dejar una mala práctica, estoy dispuesto a dejar un vicio. ¿Qué estoy dispuesto a dejar para servir a Cristo de la forma correcta? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para servir a Cristo? Leví estuvo dispuesto a dejar lo único que le quedaba, que era su propio trabajo. Ahora, de Leví también aprendemos una última cosa y con esto terminamos este primer punto. Y es que a través de ese banquete el Señor también permitió que Leví mostrara públicamente una verdadera señal de su transformación. Y es que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo sé que yo soy salvo? ¿Y cómo vemos que alguien ha conocido a Cristo como un Salvador? Pues por sus hechos los conoceréis. Y es a través de las obras también, como dice Santiago capítulo 1, que nosotros podemos ver los frutos del Espíritu Santo, podemos ver una vida transformada y lo vemos de la mano de Leví, porque él no solo se levantó y siguió a Cristo dejando su trabajo, sino que también hizo banquete. Y no hizo un banquete porque sí, hizo un banquete por 2 razones principales. Una, para honrar al Señor, lo hizo el propio texto. Y la segunda fue para dar un testimonio público a sus amigos de que Cristo lo había cambiado. Mira, dice este texto, si lo habéis leído conmigo, y Leví, versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y según este texto, habían publicanos y otros. Y podríamos pensar, bueno, había gente normal y común. Pero si nos vamos al Evangelio según Mateo, que el Evangelio según Mateo es Leví mismo escribiendo el Evangelio con la historia de su propia conversión, él este texto lo dice, y la compañía de publicanos y de pecadores.
¿Por qué? Porque Mateo sabía de primera mano que la gente que iba a venir en ese banquete, que eran sus amigos, no eran precisamente buena paja, que digamos de esta manera, sino que se trataba de gente, otros publicanos, se trataba de sus matones, se trataba de la gente con la que se juntaban los publicanos en aquella época, que eran principalmente prostitutas. Entonces, estamos hablando de que Leví aprovechó ese momento de haber conocido a Cristo, de tener Cristo cerca, para hacer un banquete e invitar a sus amigos inconversos, a sus amigos pecadores que tenían necesidad de Cristo, que escucharan al Salvador hablar esa noche, ese día, en ese banquete. De esta forma podemos ver el proceso de transformación de Leví, de esta forma podemos ver la transformación de cada uno de nosotros. Si verdaderamente podemos ver frutos en nuestra vida, ese deseo de querer dar a conocer a Cristo a nuestros amigos, de poder dar a conocer a Cristo a aquellos que no conocen a su Salvador. De esta forma podemos ver el proceso de una vida transformada. Primero, reconocemos nuestro pecado. Leví reconoció que era un pecador. Segundo, vemos el arrepentimiento de Leví al levantarse y dejar su antiguo trabajo. Tercero, vemos que Leví decidió seguir a Cristo. Vemos el tercer punto del proceso de transformación. Leví decidió seguir al Señor. Y por último, y no menos importante, vemos a Leví dando testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Y de esta forma podemos ver el proceso de una vida transformada por Cristo Jesús. Hubo un reconocer de nuestro pecado, hubo un arrepentimiento de su pecado, hubo un cambio de dirección en su vida siguiendo a Cristo y finalmente dio testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Ahora, todo esto era la visión de Leví, la visión personal de cuando Cristo vino a buscarlo. Pero tenemos otras visiones. ¿Cuál es la segunda visión que vemos en este texto? La visión del mundo. Versículo 30. Segundo punto, la visión del mundo. Versículo 30. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿A quién vino a buscar Cristo? ¿Cuál es la visión del mundo? ¿Qué haces, Señor, pasando tiempo con publicanos y pecadores? ¿No debería estar el Mesías, según tú, pasando tiempo con los santos como nosotros, que somos los escribas y fariseos? Mira, lo que tenemos que aceptar es que por cada vida transformado, dice la palabra de Dios, que hay fiesta en el cielo. Pero por cada vida transformada también hay un enemigo que se va a levantar y va a ir en contra de la transformación de alguien que Cristo ha rescatado de las tinieblas. Y ese día no era un día distinto. Ese día Leví había sido rescatado de las tinieblas. Ese día había fiesta en el cielo. Por ese día también se levantaron unos enemigos llamados escribas y fariseos, los cuales eran los religiosos de la época. Y esos escribas y fariseos entendieron que si verdaderamente Jesús era el Mesías, o como mínimo era un gran rabí, como así lo reconocían algunos, ¿qué hacía el gran rabí pasando tiempo con publicanos y pecadores? ¿Es que acaso el gran rabí no tenía que pasar tiempo con gente como ellos, que eran grandes santos, que eran grandes conocedores de la palabra, escribas y fariseos, algunos del Sanedrín? ¿No debería estar Jesús mismo, el gran rabí, pasando tiempo con ellos? Mira, como dijo el etíope cuando se encontró con Felipe. ¿Qué le dijo el etíope a Felipe? ¿Y cómo podré yo entender las Escrituras si alguno no me enseñase? ¿A quién vino a buscar Cristo? Y si nadie le enseña a esos publicanos y pecadores cuál es su pecado y su necesidad de un Salvador, ¿a quién les va a predicar? ¿Quién les va a predicar a esos pecadores? La visión del mundo siempre estuvo distorsionada sobre cuál era la misión del Hijo de Dios: venir a buscar a pecadores, venir a buscar a enfermos, venir a buscar a los que necesitaban a un Salvador. Ahora, los fariseos confundían mucho cuál era la misión de Cristo, porque los fariseos pensaban que Cristo, como pasaba tiempo con publicanos y pecadores, él pensaba que también era un pecador por pasar tiempo con ellos. Pero no te confundas, porque Jesús siempre participó con los pecadores, pero no con sus pecados. Y esta es la clave de un buen ministerio cristiano: no participar con los pecadores y sus pecados, sino participar con los pecadores sin participar con sus pecados. Porque si no hay nadie que les predique de Cristo, ¿cómo van a conocer de Cristo? Y esta es la clave diferencial para que nosotros podamos ministrar correctamente a las personas para que conozcan a Cristo.
no evitándolas, no querernos poner en burbujas donde no pasamos tiempo con personas que no conocen a Cristo, sino todo lo contrario, pasando tiempo con ellos pero sin participar de sus pecados. Y esa va a ser la luz en medio de la oscuridad. En el momento que yo soy capaz de poder pasar tiempo con ellos sin ser sometido a su pecado, sin ser tenido que ser influenciado por sus prácticas pecaminosas, sino poder ser luz en medio de la oscuridad, de la misma forma que Cristo era luz en medio de un banquete lleno de publicanos, pecadores, prostitutas y matones de la época, siendo luz en medio de la oscuridad. Mira, hacer la voluntad de Dios sin lugar a dudas trae enemigos, y esto forma parte de los términos y condiciones que aceptamos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y si te sorprende que tengas enemigos por conocer a Cristo y querer ser luz en medio de la oscuridad, entonces solo tienes que fijarte en el mayor ejemplo de todos, que es Cristo Jesús y todos los enemigos que Él se ganó a lo largo de su ministerio. Pero es bueno que tengamos enemigos, porque esto es un buen síntoma de que algo estaremos haciendo bien. Porque si por lo contrario todo el mundo aplaude todo lo que hacemos, esto sería un mal síntoma de que quizás estamos siendo parte del mundo sin ser luz en el mundo. Y destaco un último detalle sobre lo que pasó ese día. Y yo no sé si alguna vez te has parado a reflexionar, a pensar un poco cuál es la imagen de los fariseos y escribas a lo largo del ministerio de Cristo. Porque a lo largo del ministerio de Cristo os habréis dado cuenta que los escribas y fariseos eran como un chicle, estaban siempre a su lado. Y la pregunta que yo me hacía cuando leía este texto era, qué pesados los escribas y fariseos. No tenían nada mejor que hacer que seguir a Jesús simplemente para decirle todo lo que estaba haciendo teóricamente mal. Si tan enfadados estaban los escribas y fariseos, ¿no era mejor que se quedaran en sus casas tranquilos viendo la tele en vez de seguir a Cristo para enfadarse por todo lo que hacía Cristo? No tenían nada mejor que hacer los escribas y fariseos que pasar tiempo con el Señor simplemente para poder encontrar cada detalle de lo que ellos creían que estaba mal, para amargarse en sus propias vidas y darse cuenta que estaban equivocados. Parecía, al fin y al cabo, que tanto prejuicio que tenían del Mesías, tenían tanto prejuicio del Mesías que eran incapaces de poder ver de una forma arbitraria lo que estaba haciendo Cristo. Estaban tan cegados de pensar que todo lo que haría Jesús estaría mal, que eran incapaces de poder evaluar justamente si verdaderamente lo que estaba haciendo Jesús era correcto o incorrecto. Eran incapaces por todos los prejuicios que tenían en su corazón, pero quizás tendrían que haber aprendido del que enseñó a Pablo. ¿Y quién enseñó a Pablo? Gamaliel. ¿Y qué dijo Gamaliel? Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, está hablando de los cristianos, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. ¿Qué es lo que enseñó Gamaliel al resto de escribas y fariseos que estaban en ese lugar en el momento que estaban criticando a todos los cristianos? Dijo Gamaliel, que tenía un poco de sabiduría: no te esfuerces en criticar todo lo que hacen estos cristianos, porque si hacen algo que está mal, tranquilo que el Señor mismo los va a tumbar. Pero si lo que están haciendo es correcto, cuidado, porque quizás estás yendo en contra del Señor. Y quizás estas palabras que dijo Gamaliel les tendrían que haber aprendido estos fariseos y escribas, que no tenían nada mejor que hacer que seguir a Cristo para decir todo lo que hacían mal. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque a veces también nos puede llegar a pasar lo mismo que le pasaban a estos escribas y fariseos. Que nos llenamos de prejuicios porque ciertas cosas no nos gustan, porque lo diga cierta persona no nos gusta, porque en cierto lugar no nos gusta, y esos prejuicios nos bloquean de poder evaluar justamente o disfrutar justamente la obra del Señor en cierto lugar, en cierto momento o a través de cierta persona. Y deberíamos aprender quizás de esas palabras de Gamaliel y no ser como estos escribas y fariseos que no tenían nada mejor que hacer que seguir a Cristo simplemente para poder encontrar cada detalle de lo que el Señor hacía mal, sino más bien ser como Gamaliel, evaluar justamente las cosas, permitiendo que el Señor también muestre la verdad de cada una de las cosas de su ministerio. Y terminamos con el último punto. Hemos visto la visión personal de Leví, hemos visto la visión de los fariseos o la visión del mundo. Recordamos que estamos viendo la visión sobre quién vino a buscar a Cristo, quién vino a buscar a Cristo.
Y finalmente vemos la visión que más importa, y es la visión de Cristo. ¿Y cuál es la visión de Cristo sobre quién vino a buscar el Señor? Versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino a buscar Cristo? A pecadores al arrepentimiento. Y mira, ese día los fariseos una vez más intentaron ganar una batalla, poniendo entredicho si verdaderamente Jesús tenía que pasar tiempo con pecadores como Leví. Pero Jesús da la clave de su ministerio, porque Jesús no vino a buscar sanos, porque quizás esos escribas y fariseos se pensaban que eran sanos, y si tú estás sano no necesitas a un médico. Y seguramente si esos fariseos y escribas pensaban que estaban sanos, cosa que no lo estaban, ¿qué necesidad tenían de pasar tiempo con Jesús? Ninguna. Entonces Jesús vino a buscar al que estaba perdido, vino a buscar al enfermo. Los fariseos se creían demasiado santos como para necesitar un Salvador. Y si nos vamos al texto paralelo de este texto de Lucas que acabamos de leer, nos vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Es exactamente el mismo texto que hemos leído en paralelo, según Mateo. Él añade una información más de lo que dijo Jesús. Dice: id pues y aprended lo que significa. Esto lo está diciendo Jesús, está diciendo id y aprender pues lo que significa lo que acabo de decir sobre que el Señor vino a buscar a enfermos y no a sanos. Y continúa diciendo lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo el Señor de que no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento? Misericordia quiero y no sacrificio. Uri, me estoy haciendo lío, no entiendo absolutamente nada. Oseas capítulo 6, versículo 6 es la referencia que está haciendo Jesús. Jesús, cuando da la respuesta al significado de este versículo que acabamos de leer, Jesús está haciendo una referencia a Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Y qué dice Oseas capítulo 6, versículo 6? Dice exactamente las mismas palabras. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Y con esto resumimos lo que está intentando decir el Señor. Que el Señor prefiere un corazón arrepentido antes que un religioso que hace sacrificios para intentar agradar a Dios. Esto es lo que está intentando transmitir Cristo con este mensaje. El Señor no ha ido a venir a buscar a religiosos que hacen sacrificios para ver lo bien que hacen las cosas. El Señor ha venido a buscar corazones arrepentidos que buscan la misericordia de Cristo. Esto es lo que ha venido a buscar Cristo. Porque en un pecador arrepentido hay más sinceridad que en un religioso orgulloso. Y esto es lo que le estaba tirando en cara a Jesús a esos escribas y fariseos. Les estaba diciendo: en Leví, en ese pecador que vosotros repudiáis, que vosotros rechazáis, que vosotros renegáis, hay un corazón más arrepentido y más abierto a conocer al Mesías que en vosotros, que sois unos religiosos, los cuales os morís en vuestro orgullo. ¿A quién vino a buscar Cristo? Y esto me trae a una doble reflexión, y con esto terminamos. La primera es: ¿en qué condición te encuentras tú esta mañana? La primera es una reflexión personal. ¿En qué condición te encuentras tú en esta mañana? ¿Eres un pecador como Leví, el cual necesita un Salvador constantemente y diariamente, dispuesto a dejar lo que sea para seguir a Cristo, apartando el orgullo y queriendo tener un arrepentimiento buscando la misericordia de Cristo? O por lo contrario, pensamos que ya somos demasiado santos, demasiado religiosos como para necesitar a un Salvador cada día de nuestra vida, buscándolo cada día a través de la oración, buscándolo cada día a través de su palabra, buscándolo cada día a través de cómo puedo servir a Dios cada día de mi vida. ¿Cuál es mi realidad esta mañana? ¿Me acerco más a ese Leví arrepentido, dispuesto a dejarlo todo? ¿O mi condición hoy se acerca más a la de ese fariseo o ese escriba que ya no tiene tanta necesidad de Cristo porque no reconoce su pecado, porque no entiende que tiene que arrepentirse de todo lo que hace mal? Esta es la primera reflexión. Por la segunda reflexión, no menos importante, que es la que me gustaría destacar esta mañana, es: ¿en quién me estoy enfocando hoy? ¿En quién estoy invirtiendo tiempo hoy? Mira, el día tiene 24 horas, de las cuales muchas dormimos, pero en las que estamos despiertos invertimos tiempo en personas muchas veces.
Y la pregunta que yo tengo para ti esta mañana es: ¿en quién estás invirtiendo tiempo? Porque si nos fijamos en el ministerio de Cristo, durante sus años de ministerio, nos vamos a dar cuenta que el Señor no perdió el tiempo. El Señor invirtió el tiempo muy sabiamente. El Señor sabía cuál era su tiempo en la tierra, y mientras estuvo en tierra, el Señor invirtió muy sabiamente su tiempo. Y los escribas y fariseos lo siguieron por todos los lugares. ¿Pero cuánto tiempo invirtió el Señor en los escribas y fariseos? Muy poquito. Porque ¿qué fruto va a traer invertir tiempo en una persona orgullosa que no quiere cambiar su vida? Ninguno. El Señor prefería invertir tiempo en pecadores repudiados por la sociedad que estaban más abiertos a recibir la salvación de Cristo antes que en el santo más santo de los santos que pensaba que no necesitaba un Salvador. Te pregunto yo esta mañana: ¿en quién estás invirtiendo tiempo? ¿Estás invirtiendo tiempo en aquellos que verdaderamente necesitan a Cristo? ¿O estamos demasiado ocupados en aquellos que quizás hace tiempo que te están rechazando y rechazando y rechazando y no reconocen que necesitan un Salvador, mientras hay perdidos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio? ¿En quién estás invirtiendo tiempo hoy? Mira, a pesar de que los fariseos no creían que Leví merecía ser aceptado, Jesús sí que lo creyó. A pesar de que la muchedumbre repudiaba a ese ser humano llamado Leví, Jesús vio en él a alguien que necesitaba un Salvador. Hay mucha gente repudiada hoy en día, gente que reniegan de él por su condición, por su carácter, por algún aspecto de su ser que no es aceptado por la sociedad. Ellos también necesitan a Cristo. Y la Iglesia tiene esa misión también de ser de puertas abiertas al que es repudiado y rechazado por la sociedad. Para Leví fue un gran honor que el Señor se fijara en él, el mismo honor que debería ser para nosotros ser hijos de Dios, no dejando nuestra condición de hijos de Dios como lo último de la lista de prioridades de mi vida. Primero pongo mi trabajo, primero pongo mis gustos, primero pongo mi familia, primero pongo lo que me apetezca hacer y como último pongo al Señor. Pero el Señor es lo más honroso para mí. No, si el Señor es lo más honroso para ti, es lo primero de tu vida. Y antes que cualquier cosa está el Señor. Y Leví lo demostró, dejando su trabajo para honrar a aquel que se había fijado en él. Ser cristiano no es de deshonra ni de segundo plato. Ser cristiano es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Ser hijos de Dios. Ojalá este mensaje que acabamos de compartir esta mañana nos replantee cuál es la misión que tenemos mientras vivamos. ¿Cuál es la misión que tenemos como cristianos? Primero, ¿cuál es mi condición? ¿Cómo yo me relaciono con el Señor? Reconozco mi pecado, entiendo la necesidad que tengo de arrepentimiento, entiendo la necesidad que tengo de corregir mis prácticas pecaminosas independientemente de los años que lleve de cristiano. Reconozco la necesidad que tengo diariamente de Cristo. Amo al Señor por lo que el Señor ha hecho por mí. La segunda pregunta: ¿en quién estoy invirtiendo tiempo? ¿Estoy invirtiendo tiempo en aquel necesitado que verdaderamente está dispuesto y preparado para recibir a un Salvador? ¿O estoy persistiendo contra una pared de alguien que hace tiempo que no quiere saber nada del Señor? Seamos sabios también en invertir nuestro tiempo como lo fue Cristo. Oramos. Dios y Padre, Señor, te pedimos esta mañana que si hay algo que tú hayas hablado en nuestros corazones pueda mantenerse ahí, Señor, durante un tiempo. Que no quede en el olvido, Señor, al terminar la predicación y al irnos a nuestras casas, sino que esto pueda retumbar en nuestras mentes, Señor, y preguntarnos, Señor, ¿en qué condición me acerco a ti, Señor? Preguntarme si me acerco más a esos escribas y fariseos pensando que ya quizás no te necesito, Señor, porque soy incapaz de ver mi pecado y soy incapaz de ver mi necesidad de un Salvador. O si por lo contrario, Señor, soy más como Leví, Señor, que independientemente de mi rango, independientemente de todo lo que me rodea, Señor, reconozco, Señor, que te necesito cada día, Señor, que te tengo que pedir perdón por tantas cosas cada día, Señor, y que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, disfruto, Señor, poder saber que tú me has perdonado, Padre. Y que de la misma manera, Señor, seamos sabios a la hora de invertir nuestro tiempo, Señor, en poder, Señor, ver el necesitado, Señor, en poder ver a aquellos, Señor, que están preparados para recibirte, Señor, que seamos sabios, Señor, en invertir tiempo en el pecador, Señor, dispuesto a cambiar.
Te pido, Señor, también por misericordia, por aquellos fariseos y escribas de la época, Señor, que dan coces contra el aguijón, Señor, que persisten, Señor, en creer, Señor, que no te necesitan. Padre, te pido que traigas convicción de arrepentimiento en sus corazones y que podamos disfrutar, Señor, y hacer fiesta tanto en el cielo como en la tierra, Señor, por un alma ganado para Cristo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, este día, Señor, y lo ponemos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos despedidos.